RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a nuestra entrevista central a esta hora. Vamos a comunicarnos con el profesor Luis Espinosa, presidente de Rama Magisterial. Profesor Espinosa, muy buenas tardes. Gracias por su atención. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Sí, queríamos consultarle, profesor Espinosa, respecto a cuáles son las expectativas que tienen respecto a esta votación que tiene que realizarse, una ratificación en el Congreso de la República para la anulación del Decreto Supremo 009 emitido por el Poder Ejecutivo. Las expectativas que tienen. Bueno, el magisterio a nivel nacional, nosotros los maestros, lo que exigimos al Congreso hoy es que ratifique en segunda votación la derogatoria del Decreto Supremo 09, que ha sido emitida por el gobierno, por el Ministerio de Educación, en un claro intento de apropiarse de los fondos de los maestros. Es decir, lo que el gobierno, el Ministerio de Educación y su sindicato engreído, sindicato propatronal, sindicato de gobierno, que es el FENATE, lo que quieren es robarse los fondos de los maestros del país, robarse el fondo previsional que tienen los maestros del país, y para ello han disfrazado esta norma con la denominación de democratización. En vez de decir democratización, lo que ellos quieren es fenatizar la derrama magisterial. Mienten con tanta sinceridad y con tanto cinismo, inclusive malinterpretando normas, como el caso de una opinión del Tribunal Constitucional, en la cual no dice que corresponde al Ministerio de Educación cambiar el estatuto de la derrama magisterial. El cambio de estatuto de la derrama magisterial corresponde a su órgano de gobierno, que es el directorio. El directorio propone los cambios, genera los cambios. Lo que tiene que hacer el ministerio en todo caso es hacer la publicación. Para que estos cambios estatutarios puedan entrar en rigor, corresponde al Ministerio de Educación hacer la aprobación y la publicación, pero en ningún momento le corresponde hacer cambios. Además, hay que precisar algo: el maestro en la derrama magisterial se afilia de manera totalmente voluntaria. El maestro ha elegido, en su libertad de elegir, una institución previsional como es la derrama magisterial, y hace su aporte mensual. Es más, la derrama magisterial es una entidad privada, no es una entidad del Estado. Es una entidad totalmente privada y por lo tanto el Congreso hoy no debe permitir que estos sectores encabezados por los Palacios de Gobierno, el Ministerio de Educación, hagan pues el robo del patrimonio de los maestros y maestras del país. Es por ello que el magisterio hoy está muy vigilante de lo que va a pasar en el Congreso de la República, y los señores del bloque magisterial básicamente, y aquellos que blindan al gobierno de Pedro Castillo, no sigan construyendo mentiras, porque lo que ellos han generado es mentira tras mentira, y lamentablemente pues hay algún sector que pueda entrar en una duda. Por lo tanto, hoy el Congreso debe ponerse al lado de la legalidad, debe ponerse al lado de la protección de la propiedad y no ser parte ni cómplice del robo de los fondos de los maestros que quiere hacer el gobierno a través de esta norma. Ahora, profesor, precisamente, profesor Espinosa, hay mucha preocupación porque hoy hemos podido escuchar, y a través de nuestro WhatsApp 939-40-2315 nos han enviado muchas preguntas respecto a esta declaración que ha dado hoy el congresista Alex Paredes del Bloque Magisterial de Concertación Nacional en Radioprogramas del Perú. Quiero que escuche, por favor, y dé respuesta, porque es muy importante para que usted nos pueda decir lo que ha dicho al respecto. Si hoy día cualquier maestro que está dentro de la derrama presenta una solicitud de retiro, no le permiten. Y cuando esos maestros que ya no autorizaron descuento presentan su documento de conformidad al derecho humano a la libertad de asociación porque quieren retirarse, la respuesta de la derrama es que no te puedes retirar hasta el día que ceses. ¿Por qué, señor? Está mi plata ahí retenida, que puede permitirme atender a mi familia. Dígame si eso no es violación de derechos humanos. Por favor, quisiera que responda, porque hay mucha preocupación al respecto. Prácticamente él también ha dicho que los maestros están secuestrados en la derrama magisterial. Profesor, lo escuchamos.
Bueno, parece que el señor que se ha puesto el audio es una forma clara, ¿no?, de que está hablando con su espejo, es decir, él está haciendo ya un adelanto de lo que ellos sí quisieran hacer en la derrama, tenerla secuestrada, apropiársela y por lo tanto secuestrar también a los maestros y maestras aportantes a la derrama. El ejemplo más claro de que una persona, si no desea, no puede estar en la derrama magisterial es justamente el mismo señor que hablaba hace unos instantes. Alex Paredes, ¿no? El congresista Alex Paredes. No es aportante a la derrama magisterial. Él es docente y nadie lo ha obligado a que sea aportante. Él no es aportante a la derrama magisterial y ahí la muestra de que nadie tiene secuestrado a nadie. Ahora, hay que entender en cuanto a los fondos son previsionales, es decir, amparados en las normas legales en nuestro país, los fondos se entregan al maestro, al aportante, en el momento de la ocurrencia del riesgo. Cuando el maestro cesa, cuando el maestro lo retira por invalidez, o cuando el maestro fallece, se le hace entrega de manera directa a su familiar. Pero es más, lo que Alex Paredes no hace referencia es de que, por ejemplo, en la derrama no hay un atisbo de mal manejo. No hay algún miembro del directorio que esté comprometido a actos de corrupción, como sucede con el lado de ellos, por ejemplo. El exministro de Educación destruyó una derrama, que es la de Ereste, por ejemplo, y eso es lo que quieren replicar. Quieren volver a la historia oscura, negra, en la cual la derrama estuvo conducido por el Ministerio de Educación, y hoy día el gobierno, el Ministerio de Educación, para su engreído FENATE, están construyendo todo un tinglado para que ellos puedan llegar a la administración, a la conducción de la derrama magisterial. Y los maestros del país no aceptan ello, y por eso hoy día al Congreso le corresponde, en segunda votación, derogar esta norma, porque tiene que estar al lado de la propiedad, al lado de los derechos de los maestros y maestras, y no ponerse pues al lado de este grupo que lo que quiere es, reitero, robarse los fondos previsionales de los 250,000 maestros y sus familias. Ahora, es muy peligroso ello si se llega a realizar ello, profesor Espinosa, porque esto podría conllevar pues a una futura intervención. Si se da en la derrama, próximamente se podría dar en otras instituciones, bancos, ¿no? Y sería muy peligroso. Lo que está haciendo el gobierno es justamente un tubo de ensayo. Quiere ver cuál es la respuesta que tiene la población, el empresariado, los ciudadanos, sobre esta intervención, injerencia y robo descarado que quieren hacer en la derrama magisterial. Al prosperar esto, mañana tendríamos un directorio de una empresa privada cualquiera, donde el gobierno le obligue a cambiar su estatuto. Le va a decir, ¿sabe qué, fulano o sutano? Hoy se me ocurre y quiero que cambie tu estatuto. ¿Y sabes para qué quiero que cambie tu estatuto? Para que un Bruno Pacheco, un Juan Silva o cualquiera de estos implicados en esta red de corrupción, esta red criminal, como lo dice ya en las informaciones, sean parte de directorios. ¿Para qué? Para ir destruyendo lo que se ha construido con tanto esfuerzo en el país. Y la muestra de ello es justamente la derrama magisterial. Cuando estuvo totalmente quebrado, se le entregó al SUTEP con un patrimonio de 31 soles. Y a partir de ahí, el SUTEP y el CIDES, sindicatos de maestros, han reflotado la derrama. Lo entregaron con un capital, con un patrimonio de 31 soles. Hoy día la derrama tiene un patrimonio de más de 3.000 millones. Por lo tanto, el éxito de la derrama es el éxito de gestión y conducción de los maestros y maestras del país. Y ello es lo que hoy quiere destruir el gobierno a través de diferentes mecanismos. Ellos han intentado en el periodo legislativo anterior y también en el Congreso transitorio con proyectos de ley para destruir derrama magisterial. Con opiniones de juristas, de la misma SBS, del mismo Ministerio de Educación, no prosperó, porque la razón y el derecho nos asiste a nosotros como derrama magisterial. Lo que quiere hacer el gobierno es una aberración jurídica y es una intervención totalmente dictatorial hacia la derrama magisterial. Ahora, profesor Espinosa, usted reitera que detrás de todo ello estarían las injerencias de esta Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú, FENATEP. Definitivamente, nos ratificamos. FENATEP, recuérdese, cuando en 24 horas, vía express, fue reconocido, inmediatamente pedía un asiento en el directorio de la derrama magisterial. FENATEP, de acuerdo a las informaciones, tiene copado el Ministerio de Educación.
FENATEP está copando otros sectores de la administración pública. Y la mejor muestra de que el gobierno, más el servil que tiene en el Ministerio de Educación, están buscando es justamente ello. Las muestras son simples. Hacen un comité electoral donde nombran a dedo a los miembros de este comité electoral. Y o coincidencia, el presidente del comité electoral es un amigo muy íntimo, muy cercano de un congresista de FENATE Perú o del bloque magisterial. La instalación de este comité electoral, su funcionamiento de este comité electoral, ¿dónde va a ser? En la sede del Ministerio de Educación. ¿Qué más? En las regiones y en las provincias, ¿dónde van a funcionar? En la sede de las direcciones regionales y la unidad de gestión educativa local. ¿Qué más? Un error para ellos, según Rosendo Serna, emite la resolución 556, en la cual dice que para poder presentar una lista a un proceso electoral que ellos convocarían, se requiere de adherentes el 30% de afiliados a la rama magisterial. Va a FENATE al ministerio, lo presiona al servil que tienen ahí y cambia con otra resolución, ya no a 30%, sino lo rebajan descaradamente a un 1%. Si ellos, como dicen, son un sindicato mayoritario, los maestros en el país lo quieren, en vez de pedir que rebajen, hubieran pedido porque se incremente, ¿no? Al 50%, al 80%, pero no. Lo que han hecho es rebajar de un 30% al 1%. Entonces, están haciendo todo un tinglado para que el sindicato engreído de Palacio, el sindicato que ordena todo el Ministerio de Educación, que es FENATE, tome hoy la derrama magisterial. Los maestros y maestras del país, reitero, no vamos a permitir que este tipo de atropellos se genere en el país, porque es fondo de los maestros, pero más allá de los maestros, es el futuro de los futuros. Es el fondo no solo de un maestro, es el fondo de una familia. Es decir, estamos hablando de más de 1 millón de personas que disfrutan de servicios y beneficios que tiene la derrama magisterial, y esos fondos no se puede apropiar el gobierno, y mucho peor, a través de estos mecanismos que son totalmente inconstitucionales. Ahora, profesor, ¿qué, aparte de la espera que ustedes se está esperando en el Congreso de la República el día de hoy, qué otras acciones legales han tomado respecto paralelamente? El tema del poder legislativo es una vía, y el Congreso, creo yo, hoy día va a estar a la altura de las circunstancias para poder ponerle coto a todo esto, lo que viene haciendo el gobierno. Y la otra vía es el tema judicial. Nosotros hemos presentado acciones de amparo, y esa acción de amparo ha sido admitida en el Poder Judicial, y por lo tanto esperamos la fecha de audiencia, y a partir de ahí seguimos también en este camino en defensa del sistema previsional de los maestros y maestras del país. Por lo tanto, debe entender el magisterio de que hay que estar vigilante, hay que estar muy atento, y hay que estar en toda esa capacidad de ponerle coto a toda esta situación que el gobierno, de manera autoritaria, de manera totalmente inconstitucional, solo con apetitos voraces de robo, quieren intervenir en la derrama magisterial. Pese a que se pone el nombre de democratizar, ¿no?, la derrama. Le decía, creo que ahí se han equivocado, ¿no? Lo que ellos quieren es fenatizar derrama. Deberían ser más honestos, más sinceros, es decir, lo que queremos es fenatizar derrama. Queremos que FENATE esté en la derrama, porque la forma que buscan no es democratizar, lo que buscan ellos es apropiarse de la derrama magisterial, porque la elección que hoy se hace de los directores de la derrama es justamente la forma más democrática de elegir, donde un maestro es propuesto desde su base, es decir, desde el colegio. Esa propuesta pasa a nivel distrital, provincial, regional, y en un evento nacional se determina quiénes van a ser parte del directorio de la derrama magisterial, donde las minorías tienen voz. Los maestros como de Tumbes, como de Ica, Moquegua, tienen voz, porque tienen representantes. Pero cuando hacemos un proceso electoral, entre comillas, un maestro, un voto, siempre va a ganar la persona de Lima, porque Lima es el lugar donde hay la mayor cantidad de maestros y maestras. Por lo tanto, no va a haber la presencia y la voz de las minorías, solamente sería la presencia y la voz de las mayorías. Lo que el señor Paredes dice, ¿no? La dictadura. Ellos justamente quieren hacer una dictadura de ese tipo para que justamente pueda prevalecer sus apetitos, sus intereses y ese deseo voraz que tienen de apropiarse de los fondos de los maestros. Es lo que los anima cada vez más
a hacer este tipo de opiniones, comentarios y normas, porque en esa angurria y en esa necesidad de apropiación ilícita que quieren hacer de los fondos de los maestros y maestras del país. Bien, muchas gracias, profesor Luis Espinosa. Vamos a estar entonces atentos a lo que suceda hoy en el Congreso de la República. Muy amable por sus apreciaciones aquí en RCR. A ustedes, muchas gracias por la entrevista y muy amable. Buenas tardes. Buenas tardes. Hemos estado con el profesor Luis Espinosa, presidente de la derrama magisterial. RCR, la red que comunica y une al Perú.